Etapa de investigación. En esta etapa, el protagonista es el Ministerio Público, representado por el fiscal. Este es quien dirige la investigación con la ayuda de las policías. Es importante tener en cuenta que los policías son dirigidos siempre por el fiscal y son muy pocas las veces que pueden actuar por sí solos. Este periodo es informal y administrativo. Esto quiere decir que no tiene un orden para realizarse. La mayoría de las diligencias que se efectúen serán fuera de los tribunales, en la oficina del fiscal o en terreno, y las diligencias así no tendrán valor probatorio. O sea, que el objetivo de esta instancia es que el fiscal indague si existe un hecho delictivo y si hay participación por el imputado para poder acusarlo, no perseverar o sobreseer. Esto quiere decir que no hay un delito que perseguir y se extingue la causa. Por ello, es que la investigación debe darse con total objetividad. No solo se buscan indicios de culpabilidad, sino que también de inocencia o que atenúen la pena. Esta etapa comienza con un hito muy importante, que es la formalización de la investigación. Esta audiencia es una comunicación que se le hace a una persona de que está siendo investigada. Desde ese momento, esta persona adquiere la calidad de imputado, es decir, que se le imputa un delito. En esta audiencia, la mayoría de las veces se discuten las medidas cautelares, que son medidas para asegurar los fines del proceso. Estas persistirán solo si se necesitan y deben ser proporcionales al delito cometido. Así, si cometiste una falta, no es correcto que se pida una medida tan gravosa como la prisión preventiva. Existen muchas medidas cautelares que puedes revisar en el artículo 155 del Código Procesal Penal, pero sin duda la que es más grave es la prisión preventiva, donde debes permanecer en un recinto penitenciario mientras dure la investigación o cambien las circunstancias en que la medida se dictó. Es importante saber que esta solo se dictará si son insuficientes las demás. Es importante tener en cuenta que es solo una medida cautelar y en ningún momento supone el fin del proceso. El proceso continúa y puede incluso ser declarado inocente o acordar una salida alternativa. Efectos de la formalización de la investigación. Un efecto importante de la formalización es que luego de esta comienza a correr el plazo para el cierre de la misma, que es de 2 años máximo por ley. O sea, el fiscal tiene 2 años para investigar. Sin embargo, el juez puede ordenar un plazo más acotado dependiendo de la medida cautelar vigente. Si esta es muy gravosa, como la prisión preventiva, no puede permitir que alguien esté encerrado 2 años, ya que el juez de garantía, como su nombre lo indica, debe velar por las garantías de los imputados. Otro efecto importante tiene que ver con las formas alternativas de poner fin al procedimiento. Algunas formas precluyen. Esto quiere decir que luego que el fiscal formaliza no puede decidir archivar provisionalmente, ejercer su facultad de no iniciar la investigación o aplicar el principio de oportunidad. Revisemos qué hacen los fiscales en este periodo más a fondo. ¿Quiénes investigan? El Ministerio Público con auxilio de las policías, es decir, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. No existe un orden predeterminado. Puede interrogar testigos primero o pedir un peritaje, pero por sentido común existen algunas diligencias que deberían realizarse primero si no queremos perder la pista. Por ejemplo, resguardar el sitio del suceso al momento de cometerse el delito, identificar algunos testigos y consignar sus declaraciones voluntarias. Sí existe una obligación de registro de las diligencias, tanto para fiscales como para policías. El registro de los fiscales es lo que llamaremos carpeta investigativa, mientras que el registro de los policías son actas e informes para los fiscales. Cuando hablamos de evidencia nos referimos a objetos, documentos, armas, instrumentos, huellas, rastros o señales que parezcan haber servido o haber estado destinados a cometer el delito y los efectos que de él provengan. Existe otro registro que es muy importante, llamado números únicos de evidencia.
Estos sirven para mantener una cadena de custodia. Tenemos un importante avance en el caso. Recuperamos el pañuelo del criminal del lugar de los hechos. Ahora, un solo olfateo y nuestro perro policía captará su rastro. Ah, caray, qué calor. Sudo como un cerdo. Ay, Dios. Bueno, a ver, toma el rastro, amigo. Problemas técnicos. O sea, asegurar que no se ha alterado la evidencia. Todo con el objetivo de que su credibilidad no sea impugnada. Esto se logra mediante distintos sellos que van siendo firmados por quien los abre, para así saber quién estuvo en contacto con la prueba, porque sería muy fácil, por ejemplo, borrar las huellas. Con este registro podemos saber qué funcionarios tuvieron contacto con la prueba y por qué. ¿Cómo investigan? Existen distintas técnicas de cómo descubrir si pasó algo y quién lo hizo. Finalmente, a eso apunta la investigación. A estas técnicas les llamaremos diligencias investigativas y pasaremos a revisarlas y dividiremos en aquellas que pueden ser realizadas autónomamente por la policía, ordenadas por los fiscales y ordenadas por los fiscales con autorización de un juez de garantía. Diligencias de las policías. Dijimos que los policías, en situaciones excepcionales, no actúan bajo las órdenes del Ministerio Público. Estas situaciones están enumeradas en el artículo 83 del Código Procesal Penal. La primera de ellas es resguardar el sitio del suceso. Implica preservar los lugares donde se cometió el delito y donde puedan haber señales o evidencias. Clausuran y aíslan el lugar para que así no se pueda alterar ningún rastro. Aquellos policías expertos deben recoger, identificar y conservar bajo sello objetos o documentos que puedan ser utilizados como medios de prueba. Aquí entra a jugar la cadena de custodia que hablamos precedentemente, ese sello que se le pone donde se deben individualizar las policías que la manipularon. Por eso es importante tener en cuenta que las primeras horas de cometido el delito son cruciales. Es cuando el equipo de expertos puede encontrar más pistas para descifrar qué fue lo que ocurrió. En segundo lugar, identificar testigos y consignar las declaraciones que estos presten voluntariamente, en caso de delitos que hayan sido cometidos recientemente o a los propios ojos de los policías, debiendo comunicar a la brevedad dicha información al Ministerio Público. Los primeros momentos son claves en la escena de un crimen, porque se puede saber qué personas vieron los hechos y así determinar quiénes serán los testigos, sobre todo teniendo en cuenta que es cuando los recuerdos de las personas son más vívidos, por lo que consignar la declaración es muy importante. También los elementos del lugar están frescos, por lo que deben ser resguardados para poder sacar toda la información posible. Y por último, otras diligencias que pueden hacer que no se disponen en el artículo 83 son, por ejemplo, la entrada y registro en lugares cerrados sin autorización en caso de llamados de auxilio o signos evidentes de delito, el examen de vestimentas, equipaje o vehículo que condujere un detenido, y por último, interrogar a un imputado en presencia de un defensor. Diligencias que ordenan los fiscales con autorización del juez de garantía. El juez de garantía, como su nombre lo dice, es quien tutela las garantías fundamentales no tan solo del imputado, sino de todos nosotros, ya que nadie está exento de ser objeto de una investigación por un crimen que no cometió y además porque el sistema está enmarcado en un estado de derecho. Esto quiere decir que una investigación penal no puede ser a cualquier costo. El fin no justifica los medios. No se puede pasar a llevar los derechos fundamentales por querer saber cómo sucedieron los hechos que rondan un delito. Por todo esto, el fiscal, para proceder a perpetuar ciertas diligencias que sean intrusivas para las personas, como por ejemplo que afecten sus derechos de privacidad, integridad física o propiedad, es que necesita autorización del juez. Y este solo se la va a otorgar si existen antecedentes fundados. Algunos ejemplos de diligencias que requieren autorización judicial son la entrada y registro a lugares cerrados con el objetivo de buscar un imputado que se encuentra en situación de flagrancia
o respecto de quién se ha expedido orden de detención, por la búsqueda de huellas o rastros o por la búsqueda de pruebas. La incautación de objetos y documentos que puedan servir como medio de prueba. La realización de exámenes corporales al imputado y ofendido por el delito, si estos no dan su consentimiento, siempre que no afecten la salud o dignidad. Aquí también van a participar los profesionales de la salud del servicio médico legal o entes privados. La exhumación de cadáveres y, por último, la interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas. Es a lo que se le llama coloquialmente como pinchar un teléfono. Solo pueden ser oídas las llamadas entre el imputado y personas que existen sospechas que delinquieron o van a delinquir. No se puede escuchar la conversación entre el imputado y su abogado. Todo esto es posible con la ayuda de las compañías telefónicas que otorgan las facilidades necesarias. Por otro lado, encontramos las diligencias que pueden ser ordenadas por el fiscal y que no requieren autorización del juez de garantía. Entre ellos encontramos hacer constar estados de personas, cosas o lugares, identificar a testigos y consignar sus declaraciones. Tomar nota y constancia de huellas, rastros o señales del hecho. Disponer la práctica de operaciones científicas, toma de fotografías, filmación, grabación, requiriendo la intervención de organismos especializados. Aquí participan distintas disciplinas que ayudan al fiscal en sus tareas, tanto las policías especializadas en investigación como los denominados peritos, que son expertos en un área determinada. Existen muchos tipos de peritos, desde balísticos hasta médicos o psicólogos. Estos, incluso como otro tipo de diligencia que puede ser ordenada por el fiscal, pueden hacer un informe sobre un tema determinado cuando éste se lo solicite, ya que éste, al ser un abogado, no necesariamente sabe todo lo que hay que saber sobre una ciencia, por lo que los peritos pueden ayudarlo informando y educando. Si quieres revisar todos los tipos de peritos, puedes encontrarlo en la página del Poder Judicial. Por otro lado, también pueden disponer exámenes médicos y pruebas biológicas respecto de delitos sexuales en clínicas, hospitales públicos y privados. Disponer la práctica de exámenes médicos en el servicio médico legal u otros servicios médicos. Estos exámenes pueden realizarse tanto a la víctima como al imputado, siempre que acepten voluntariamente. Es importante tener en cuenta que, si tú no quieres que se te haga un examen corporal, no lo pueden hacer, a menos que cuenten con una orden judicial. Incluso esta no puede afectar tu dignidad. Las autopsias, por ejemplo, deben realizarse en el servicio médico legal u otro servicio designado por el fiscal en algún lugar donde no hubiere. Y por último, se puede realizar en general toda otra diligencia que no importe privar, restringir o perturbar al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución les asegura. Si bien son muchas las diligencias que se pueden ordenar practicar, la tarea del fiscal nunca es en solitario. En efecto, si bien es ayudado del personal policial, hay muchas materias que necesitan de personal especializado. Por eso es que en la investigación penal se entrecruzan muchas disciplinas. En esta sección pondremos ejemplos de algunas de las especialidades que pueden participar y a modo de ejemplo los delitos con los que se pueden relacionar. Generalmente estas se hacen presentes mediante el mecanismo de solicitud de informes periciales, sin perjuicio que sus conocimientos pueden ser necesitados por el fiscal mediante otro mecanismo de investigación. Primero tenemos la auditoría y contabilidad. Una o un perito contable puede ser de utilidad ante delitos de negociación incompatible, administración desleal o delitos tributarios. Balística. Un informe en balística nos puede ayudar a descifrar si el hecho es constitutivo de porte ilegal de armas. Bioquímica. Una o un perito químico pueden descifrar la pureza de una sustancia ilícita para los delitos de la ley de drogas. Dactiloscopía. Estos expertos son fundamentales en el resguardo del sitio del suceso y en la diligencia de tomar nota y constancia de huellas, rastros o señales del hecho. Mecánica automotriz.
para hechos o accidentes que tienen que ver con el tráfico. Perito tasador. Nos puede ayudar para los distintos delitos contra la propiedad, en especial con el hurto, ya que la cuantía de su sanción está dada por el valor de la especie sustraída. Y por último, la medicina. Esta especialidad es esencial en cualquier delito que signifique una agresión a la integridad física o psíquica. Se puede pedir por parte del fiscal mediante distintos tipos de diligencias, e incluso puedes asistir a un centro hospitalario y denunciar. En lo que nos pueden ayudar es elaborar actas de constatación de lesiones, lo que es muy importante para saber cuál es el grado de incapacidad resultante de una lesión, y por tanto determinar si una lesión es leve, menos grave, simplemente grave, grave, gravísima o mutilación. Y en segundo lugar, elaborar informes de atención de las víctimas de violencia sexual y actas de realización de exámenes de violencia sexual, el que tiene importancia para la prueba biológica, pericial y la constatación de delitos sexuales. En otras áreas de gran importancia dentro de la medicina encontramos la medicina forense, la que ayuda a investigar las causas de muerte o el tiempo de deceso. Esto es muy importante, por ejemplo, para el delito de homicidio. La psiquiatría. El psiquiatra puede determinar el grado de imputabilidad de una persona. Debemos recordar que el demente está exento de responsabilidad penal. Y por último, la odontología. Esta área de especialidad médica es útil dentro del proceso penal, tanto para reconocer cadáveres que han sido destruidos o tienen cierto grado de descomposición por el paso del tiempo o factores naturales. También pueden ayudar a verificar la identidad y la naturaleza de las lesiones. Tips que te ayudarán si eres víctima de un delito. Primero, el tiempo es oro. Es importante que los crímenes violentos, donde de cualquier forma sufriste una agresión, vayas a constatar lesiones lo más rápido posible. En el caso de delitos sexuales, sabemos que es tu opción si denunciar o no algo tan íntimo. Pero para cuando estés lista o listo, puede que sea muy tarde, ya que la evidencia corporal se borra luego de las primeras 72 horas. Por ello es importante que si eres víctima de alguno de estos delitos, denuncies tanto al Ministerio Público como a las policías. Si no te sientes cómoda o cómodo con estos personajes, puedes acercarte al servicio médico legal o establecimientos de salud público o particulares, donde puedes realizar la denuncia y hacerte el examen, lo que va a constituir una prueba crucial e incuestionable para lograr la sanción del delito. Si no quieres realizarte estos exámenes, es muy tarde para hacerlos, o aún no te sientes preparado o preparado para hacer una denuncia, guarda la ropa u objetos, todo lo que tenga algún componente biológico, ya que los objetos normalmente se mantienen por mucho más tiempo que en el cuerpo. No olvidar que lo anterior también aplica a delitos como lesiones o robo con cualquier tipo de violencia. En segundo lugar, no toques nada. En caso de delitos en que existe una escena del crimen, haz la denuncia y espera que el personal policial y los expertos acudan. No muevas nada, porque todo puede ser importante para esclarecer los hechos. Y por último, no olvides que tú eres parte del proceso. Eres un interviniente, por lo que tienes derecho a saber todo lo que se está investigando y cómo se está haciendo, a excepción de las diligencias secretas, que son pocas y deben ser decretadas por el juez. Por eso mismo, pide la carpeta investigativa siempre. Cierre de la investigación. Luego del plazo de 2 años o menos para investigar, el fiscal ya tiene todos los antecedentes para hacerse una idea de cómo sucedieron los hechos, por lo que debe tomar una decisión importante. Y existen 3 cursos de acción que puede elegir, con diferentes consecuencias. Primero, puede sobreseer definitivamente o temporalmente. El primero de ellos quiere decir que se acaba el juicio y no puede empezar uno nuevo. El segundo quiere decir que solo temporalmente se suspende el juicio, pero puede volver a reanudarse. En segundo lugar, puede decidir no perseverar. El fiscal normalmente decide esta opción cuando no ha reunido antecedentes suficientes para acusar. Y por último, puede acusar. El fiscal acusará solo si está seguro que existió un hecho delictivo,
y el imputado participó en él y tiene pruebas para demostrarlo. Con este hito pasamos a la etapa intermedia.